El Consejo de la Judicatura Federal presenta Te escuchamos. Historias reales de personas que piden justicia. En este podcast conocerás de viva voz los testimonios de los presuntos responsables y de las víctimas, quienes acompañados de personas asesoras jurídicas y defensoras públicas han ejercido su derecho de acceso a la justicia. Aquí te escuchamos, te asesoramos y te defendemos. Síguenos en Spotify y en nuestras plataformas digitales. Se estima que en México 15% de la población, del total de la población, son niñas, niños y adolescentes. ¿Quién protege los derechos de este grupo vulnerable? Bueno, pues hoy vamos a platicar sobre los servicios que brinda la Defensoría Pública Federal. Bienvenidos a este nuevo episodio, es la segunda temporada de Te Escuchamos. Soy Verónica González, comenzamos. Bien, nos encontramos en este nuevo episodio y estamos, les decía yo, en la segunda temporada de Te Escuchamos. Hoy para conversar con la licenciada Verónica Orozco Estrada. Ella es asesora jurídica en la Defensoría Pública Federal. Bienvenida, Vero. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues, a ver, danos un contexto. Siempre que hablamos de las infancias, de las adolescencias y preguntamos, ¿cuáles son los derechos? Pues los mismos que los de los adultos, ¿no? Claro. Pero ¿por qué en específico tenemos que hacer este énfasis cuando hablamos de menores de edad? Claro, porque ante todo son sujetos de derecho, o sea, son personas, se consideran como tal y son susceptibles de protección. Y tratándose de menores es una ampliación, es una justicia amplia, es una protección lo más amplia posible que se les pueda brindar, precisamente porque son un grupo vulnerable y respecto de los cuales hay que cuidar su salud, sus emociones, se les brinda atención en todos los aspectos, porque se les brinda eso, es una atención de protección muy amplia. Incluso se dice en derecho que se suple la deficiencia de los conceptos que ellos puedan hacer valer, y no se requiere que se les pidan mayores requisitos, basta con que se exponga su situación general para brindarles la protección más amplia y se les puedan respetar sus derechos al máximo. ¿En qué situaciones puede verse involucrado una niña, un niño, un adolescente? ¿En qué asuntos, no? Como para hacer efectivo su derecho de acceso a la justicia. Básicamente provienen en la generalidad de conflictos entre sus progenitores, es decir, son problemas de guarda y custodia, de alimentos, que inician con esa riña entre los padres, y de ahí que los mismos juzgadores, cuando llega a la instancia de amparo, giran oficio al Instituto Federal de Defensoría Pública para que se les designe un representante especial. Entonces, generalmente proviene de ahí, de una conflictiva entre los padres, pero puede haber otros supuestos en los que incluso un vecino, un profesor se dé cuenta de una situación de vulnerabilidad en la que esté el menor y ellos mismos sean los que inician ante la instancia correspondiente reportar ese estado de vulnerabilidad para que entonces se indague y se les brinda esa protección. Mencionas tú una representación especial. ¿Cómo es esta representación especial? Precisamente atendemos a esa cuestión de vulnerabilidad. Por ejemplo, aquí estamos tratando justamente el tema de los menores, pero hay otro tipo de personas que se ubican en ese estado de vulnerabilidad, como son de discapacidad, los que tienen alguna discapacidad, o adultos mayores. En este caso, tratándose de menores, como decía al principio, se les trata de brindar la protección más amplia y se busca un interés superior, es decir, se conceptualiza esta frase del interés superior del menor, que significa precisamente resaltar la vulnerabilidad en que se encuentran para buscar las alternativas más óptimas que puedan serles favorables y encontrar una solución a la problemática que se está planteando. ¿Cómo separan ustedes, los asesores jurídicos, y que sabemos que están especializados, los intereses, como mencionas, de una niña, de un niño o de un adolescente, cuando el conflicto, como dices, los que lo tienen son los padres, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un divorcio. Uh-huh. El derecho, ¿desde qué enfoque se debe plantear, por ejemplo, en las convivencias? Porque de repente se ve que los toman como carne de cañón, ¿no? O como
para desquitarse uno de otro. ¿Cómo entra ahí la Defensoría para proteger solo los derechos de los menores? Sí, justamente hay un protocolo que nosotros seguimos en el que, si bien deberíamos hablar o entablar una conversación con los padres de esos menores, también es cierto que no podemos nosotros, no somos defensores ni de él ni de ella, es justamente del menor. Entonces, dependiendo la situación concreta, si bien podemos entrevistarnos con ellos para indagar algunas cuestiones, ¿padres? Sí, con los progenitores, para indagar alguna cuestión que nos ayuda en la defensa del menor, lo hacemos. Pero regularmente, y en tratándose de una franca fricción entre ellos, pues a veces lo más recomendable es nada más monitorear las diligencias que se hicieron primeramente y ver cuáles son las actuaciones de las cuales podemos destacar argumentos en favor exclusivamente del menor, porque a veces acude el padre o la madre a nombre del menor y por su derecho propio, y ahí es donde tenemos que sopesar cuál es la situación real, pero porque estamos exclusivamente en defensa de los intereses del menor. Entonces es una cuestión que, dependiendo de la situación, vamos viendo cómo abordarla. Caso por caso, ¿no? ¿Cómo te acercas a un niño o a una niña para hablar de lo que está pasando, de lo que está viviendo, y para ganarte su confianza? Porque con los adultos es complicado, con los niños pues debe tener también su complicación. ¿Cómo lo hacen? Sí, también nos hacemos valer de pruebas, por ejemplo, la pericial psicológica, que una persona especializada en el tema nos puede ayudar a guiar, a guiar la situación, a ver cómo podemos abordarlo. Si es de manera directa, pues de la manera más sencilla posible, acercándonos como si fuéramos parte de que ya nos conozcan, o parte de su familia, tratar de abordarlo desde ese esquema. Pero sí nos apoyamos también de los profesionales en la materia, que nos digan psicológicamente cómo podemos abordarlo, porque sabemos que están viviendo una situación complicada. Y sabemos que allá en el instituto, al menos en la sede, que está en Bucareli, en el centro histórico de la Ciudad de México, tienen una sala de escucha, sí, ¿cierto? Sí, hay una salita adaptada justamente para ellos, con objetos propios para niño, pizarrones, juguetes, y eso les da confianza, porque precisamente fue creado para generar un ambiente de confianza para poder abordar su situación y que también a nosotros nos tengan esa confianza para poder ver cómo podemos ayudarles. Y en este protocolo que tú mencionas, van siguiendo pautas en cuanto a cómo abordar ciertos asuntos, cómo hacer que ellos puedan confiar y puedan expresarte pues información importante de la cual tú vas a ir a exponer en el asunto, ¿no? Ante las autoridades. Así es seguir un procedimiento en virtud del cual obtenemos la información, creamos una estrategia y la planteamos a las autoridades jurisdiccionales. En muchas ocasiones estos asuntos ya vienen planteados, nosotros nos designan en virtud de una demanda que ya presentó quien tenga que presentarla. Compártenos algún ejemplo que te acuerdes. El más común, la madre que solicita la pensión alimenticia, que van varios años, él no se ha hecho cargo, entonces buscamos que se le notifique, que se le indague en dónde trabaja, a qué se dedica, para poder establecer un porcentaje que pudiera cubrir las necesidades, a veces de ella o del menor, porque a veces es conjunta, pero repito, nosotros vamos en pro de los intereses del menor, ver en qué posibilidad efectivamente. Si bien es cierto, la cuestión de alimentos va en rango en la posibilidad que el deudor alimentario puede proporcionar y en la necesidad del acreedor alimentario que necesita. Se tiene que sopesar esa situación, pero a veces pues es desproporcional o no se da en la medida completa, entonces nosotros buscamos con que sí se cubren las necesidades del menor para que se tenga por cumplido ese requerimiento.
Esto es en materia civil, ¿no? Sí. Pero también me imagino que hay otras materias en las que también se ven involucrados los menores, incluso como víctimas podría ser. Sí, hay delitos, abuso sexual, donde son abusados sexualmente, hay carpetas de investigación, se inician procedimientos en los juzgados penales, ahí también somos designados para averiguar exactamente qué fue lo que pasó, o sustracción de menores, a veces se van a cargo del DIF y otros familiares los están buscando, solicitamos al DIF cuál es la situación del menor para ver a quién se le puede entregar. ¿Como de otros familiares, por ejemplo? Puede ser a familiares alternos, abuelos o tíos, que son los más cercanos, si en ese momento a los padres no es factible entregárselos. Entonces esa situación del cuidado también debe de atenderse de manera muy detallada. Uh-huh. Y como decías, en estos casos el que los designa directamente a ustedes es el juez. Solicita la designación, en todo juicio donde se ve involucrado un menor, de manera oficiosa se ordena girar oficio al Instituto Federal de Defensoría Pública para que se designe un asesor. Ya la dirección o la unidad encargada de nuestro instituto ya nos designa por turno a cualquiera de nosotros. En estos casos tan complejos y tan dolorosos para las víctimas, ¿cómo evitan, por ejemplo, que no sean revictimizados, ¿no? Ahorita me viene a la mente este caso muy sonado de un asunto local, ¿no? En el que querían que la menor, la niña, ¿no? Dijera la hora, el día, ¿no? En la que había sido atacada, y pues eso es exigirle demasiado a un menor. ¿Cómo entra ahí el trabajo de un asesor jurídico? Sí, esa situación es muy delicada porque sería como hacer recordar. Sí es importante en muchos de los casos hacer llamar al menor a las audiencias públicas, pero solamente en determinadas circunstancias, precisamente para no buscar su revictimización. Si se les entrevista una vez, buscamos que ya no sea otra, que únicamente una, y que sí se cuiden las palabras con las cuales se va a abordar la problemática frente al niño. Y pues es eso, estar asistiéndolo de tal manera que no se le hagan preguntas que lo lleven a recordar situaciones traumáticas. Entonces el asesoramiento pues va en el sentido de cuidar siempre que no se le revictimice. Y ahí entra también una parte como las obligaciones que tiene el Estado para proteger los derechos de los menores, ¿no? Sí, también. ¿Qué asuntos que te recuerdes que se han llevado en la Defensoría podrías como compartirnos para saber un poco más del trabajo que realizan ustedes? Sí, pues repito, como son generalmente en la generalidad son problemas de orden familiar, guarda y custodia, alimentos. O convivencia también, ¿no? Sí, convivencias, régimen de convivencias. También sí hay muchas situaciones lamentablemente en materia penal, o sea, por abusos sexuales, sí hay muchos asuntos. Recientemente estoy recordando uno en donde es un poco destacable, volviendo al punto de la pensión alimenticia, pero en este caso el papá está solicitando la disminución de la pensión alimenticia porque su situación de salud no le permite cubrir un porcentaje mayor. Entonces, aquí es un tanto, no complicado, pero sí hay que valorar muy bien en qué medida la menor en este caso ya tiene 14 años. Entonces, ¿en qué medida realmente requiere la recepción de alimentos y en qué medida su padre no los puede proporcionar? No es de su obligación, o sea, y él lo plasma perfectamente desde su demanda inicial. Exhibe estudios médicos, estamos por ver su situación socioeconómica con el de según una prueba en trabajo social para ver exactamente cuál es su situación socioeconómica, pero aquí lo que llama la atención es que generalmente vamos porque sí se le concede la pensión alimenticia al menor. O sea, y sí vamos por esa tónica, pero también aquí hay que valorar la situación del padre. O sea, la situación, ¿no?
lo que él expone es verdaderamente... Y en este caso tú has platicado con la adolescente, ¿no? Porque tiene 14 años, es una adolescente. Sí, está prácticamente ya en la etapa de adolescencia, ya está hay que cubrir sus estudios, su alimentación, vestido, porque los alimentos incluyen incluso diversión. Entonces hay que cuidar todo eso. Pero también hay que ver la situación del padre. O sea, él está manifestando claramente que no tiene la posibilidad económica de dar más de lo que le están requiriendo. Entonces a lo mejor ahí sí sopesar un poco, bueno, estas cantidades son para que sufrague el tratamiento de salud que está padeciendo. Y entonces, pues no sé, la otra carga le corresponde a la madre, o sea, para defender, digo, si bien es cierto, defendemos al menor, pero en este caso como que es un poquito a los dos, exacto, porque su situación es muy específica. Ahora, qué complicado el trabajo. ¿Ya cuántos años llevas tú en la Defensoría Pública? 17 años y medio. ¿Cómo has visto evolucionar el servicio de la Defensoría Pública Federal, hablando en el tema de niñas, niños, adolescentes, que también pertenecen a estos grupos vulnerables? También están los adultos mayores, las personas con discapacidad, pero puede tocar también que un niño tenga una discapacidad, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Y cómo ha ido evolucionando los servicios que brindan ustedes? Sí, antes era generalizado. A todos se designaba el asunto a cualquier asesor. Ahora se han especializado las materias. Ahora existe un área precisamente para discapacidad, que son los que atienden justamente a las personas en ese ámbito, y también a los menores. También hay otra área especializada para migrantes. Entonces se ha ido especializando. Ya antes era como generalizado y ahora se ha especializado, y eso pues ayuda precisamente a que los abogados que estén en esas materias pues se estudien a detalle esa materia y puedan abocarse de manera exclusiva. Entonces ese ha sido un avance. La verdad considero que sí los números de asuntos se ha incrementado. Antes no se veía tanto este tipo de situaciones. O sea, antes los juzgados de distrito, si bien es cierto, siempre se ha contemplado la designación de un representante especial, anteriormente no era tan recurrente y ahora es muy recurrente. Entonces creo que los asuntos se han incrementado, creo, en un buen porcentaje. Y también por eso también la actualización que hemos tenido, porque tomamos cursos al efecto, y estamos pues en constante actualización de los temas. Y es que la violencia intrafamiliar ha aumentado, ¿no? Sí. También durante la pandemia fue como todo un fenómeno, ¿no? ¿Cómo les fue en esta parte? Sí se disparó, definitivamente incrementó más, sí se escucharon más temas de fricciones en las familias, y sí generó mayores conflictos, más problemas en los juzgados familiares, más promoción de amparos y más designaciones. Entonces sí se incrementó. ¿Qué te dicen los niños? O sea, ¿sí tienes la oportunidad de conversar después, o qué satisfacción te deja a ti como abogada, como asesora jurídica, cuando se resuelve el asunto, ver que se protegieron los derechos de una niña o de un niño, que se logró que le den, como platicabas, ¿no? Lo justo, que pueda tener acceso a servicios de salud, porque también llevan de esos asuntos, ¿no? Sí, es muy importante. Yo considero la intervención que pueda tener el instituto. Por ejemplo, recuerdo un asunto donde la madre está solicitando, volvemos al tema, también de pensión alimenticia, pero aquí el punto es que no conocía el domicilio del padre. En el amparo se llama tercero interesado, no conocía el domicilio. Entonces el juzgado ya había determinado, o sea, es indispensable que se le llame, pero como no se localizaba, el juzgado ya había determinado que se le notificara mediante edictos. Los edictos son costosos, entonces se le daba a la quejosa, a la madre, que debía pagar esos edictos. Entonces nosotros solicitamos la intervención del Consejo de la Judicatura para que cubriera esa parte, dado que estábamos frente a un menor y se entendía que su situación era económica, no le permitía cubrir ese gasto, y que dado su estado de vulnerabilidad
los gastos corrían a cargo del Consejo. Hay un precepto en la Ley de Amparo que así lo establece. Entonces, solicitamos precisamente la aplicación de ese precepto y se logró que se emplazara y se logró que continuara el juicio, porque si no se notificaba, el juicio ahí quedaba. Entonces, logramos que se notificara por medio de edictos, pero a cargo del Consejo, se siga el procedimiento y logramos entonces que se le condenara el pago de alimentos y logramos la concreción. ¿Y si lo encuentran o cómo concluye el asunto? O sea, porque los edictos los publican, ¿no? Así como este es el asunto, a tal persona. Es una notificación pública, digamos. Así es. ¿Y qué sucedió? Y finalmente sí se logra localizar su fuente de trabajo, la fuente de trabajo que tenía en ese momento, y es cuando ya se logra retener las cantidades que son necesarias para cubrir la pensión alimenticia. Porque qué importante, ¿no? Imagínate, sin el trabajo que ustedes realizaron en este caso en particular, pues el menor se queda sin como dicen ustedes los abogados, ¿no? En estado de indefensión, o sea, se queda sin el recurso y es la diferencia entre lo que puede ser quizás el acceso a educación, los servicios de salud, ¿no? Y que son responsabilidad al final, pues sí, de los padres. Claro, ¿no? Claro. Pues mira, se nos está acabando el tiempo. Abogada, me gustaría que para concluir un poco la charla, nos comentaras en tu experiencia qué es lo que sigue o hacia dónde deberíamos ir en el tema del acceso a la justicia para los menores. ¿Qué retos enfrenta la Defensoría Pública Federal? ¿Qué le dirías tú a las personas? Mencionabas hace un rato, no se trata solamente si está pasando en tu familia. Quizás tus vecinos o quizás un compañero de escuela o de trabajo tiene un problema así. Estás viendo que un niño está necesitando, ¿no?, de un representante legal para poder hacer efectivos sus derechos. Efectivamente, a veces no se actúa por temor, por ciertos miedos, pero hay que hacer hincapié en que justamente estamos hablando, como decíamos al principio, de personas que son sujetas de derecho. Entonces son personas vulnerables que no se pueden defender por sí mismas, que destaquemos esa situación para que de encontrar a alguien que esté en una situación complicada la puedan hacer notar a las autoridades y para que podamos buscar una alternativa del cuidado. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que hacer una conciencia colectiva de buscar esas soluciones, de sí hacer conciencia de que esas personas son vulnerables, de que no se van a poder defender solas y que denuncien las situaciones para que se pueda hacer algo. Y concretamente, en este caso, los menores que sí requieren todavía tenemos un camino por recorrer, porque hay muchas situaciones que todavía hay que ir limpiando. Y hay que acompañarlos, ¿no? Para que puedan hacer efectivos sus derechos. Claro. Pues gracias, abogada, gracias por habernos acompañado en este episodio. Te escuchamos. Muchas gracias. Gracias también a ustedes que nos acompañaron en esta segunda temporada de Te Escuchamos. Síganos a través de las redes sociales del Consejo de la Judicatura Federal y nos vemos en el próximo episodio.